Escuchen este dato, mis queridos pilluelos. Con 100 votos, 100 votos, le dijeron al presidente de la República, váyase por otro lado, carajo. Váyase por otro lado con esa ley tributaria que ya venía asfixiando al pueblo ecuatoriano, con esa ley tributaria que solamente quería recaudar, con leyes que solamente buscan quitarle la plata del bolsillo a la gente y no crean ni siquiera un empleo, un solo empleo. Se ha manifestado la Asamblea Nacional, mis queridos amigos. Escuchen esto. El Pleno de la Asamblea dio paso al proyecto de ley orgánica derogatoria del decreto a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad tras la pandemia presentado por el presidente Guillermo Lasso. Esta normativa fue aprobada con 100 votos a favor, 13 negativos, 0 blancos y 0 abstenciones. Asumo que los 13 negativos tienen que ser de la bancada del señor Guillermo Lasso. Esta votación se dio un año de que la normativa entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, luego de que el Pleno no alcanzó los votos suficientes para archivarla. ¿Se acuerdan la ley tributaria que causó mucha polémica? ¿Se acuerda que incluso a UNES se le había culpado de alguna manera por el tema de la abstención en vez de votar en contra? ¿Se acuerdan esta situación que hubo de contradicciones en criterios y decían que cómo va a creer que los asambleístas de UNES no podían ponerse fuertes, duros, y dieron paso para que esta ley se aplique por el Ministerio de la Ley? Bueno, hoy UNES precisamente es quien lidera esta propuesta, quien es que propone inmediatamente, y después de un año, imagínense cómo se trabaja tan lento, ¿no? Pero bueno, al final, un año después, esta ley tributaria, esta ley del presidente Lasso que solamente buscaba recaudar plata, esta ley que solamente buscaba afectar el bolsillo del pueblo ecuatoriano, ha sido derogada. Así que en una suerte de saldo, en una suerte de recomposición, los asambleístas de UNES, y no solamente UNES, sino otros asambleístas, entraron en conciencia y dijeron, listo, esto no está bien, esto es un paquetazo. El gobierno, el país no está para paquetazos, sino para iniciativas, para creación, para creatividad, ¿ok? No somos un país en donde el gobierno tenga que meterle la mano al bolsillo para saldar sus cuentas, ¿ok? Así que en una suerte de reparación, los asambleístas de UNES y otros han logrado derogar lo que fue muy cuestionado hace mucho tiempo atrás. Bueno, un año. Vea cómo pasa el tiempo. Un año, ¿se acuerdan? Que sí, que cómo va a creer, que el grupo de UNES, qué bestia, qué pasa, pactaron, ¿se acuerdan? Bueno, hoy se ha derogado esa situación, igual nosotros vamos a estar muy pendientes para seguirle tomando el pulso a esto. La ley fue enviada por el presidente Guillermo Lasso y tenía como fin aumentar la recaudación tributaria, reformar el cálculo del impuesto a la renta, eliminar varias deducciones, impulsar un nuevo impuesto al patrimonio y otras medidas. Eso se le dio chapeta. Hoy debe estar muy triste el presidente Lasso. Vamos a ver en la tarde qué respuesta, qué va a hacer. Me imagino que la va a vetar, claro, sí, obviamente. Pero al menos la respuesta de la Asamblea es esa. Y la gente sabrá y podrá darse cuenta de las cosas, ¿ok? Sí, definitivamente, esto irá al presidente de la República. Veamos cómo se comporta, ¿no? Este proyecto que fue planteado por UNES por medio de una de las asambleístas, Viviana Veloz, quien explicó que esta reforma tributaria perjudicó a la clase media. Por su parte, Naomi Cabrera, asambleísta ponente, recordó que la propuesta presentada por el Ejecutivo no respondía a la unidad de materia. Además, cuestionó que luego de un año de la vigencia de la ley no se ha evidenciado los beneficios para los ciudadanos. Por el contrario, se ha visto afectado al tener que pagar más impuestos. Vamos a ver, ojalá que el presidente de la República con esta manifiesta clara de la Asamblea al menos recapacite y diga ok en el tema del veto. Aunque por acá algunos dicen, no, eso no va a pasar, pero bueno. Los legisladores también señalaron que la Corte Constitucional emitió una sentencia que determinó que ciertos aspectos del decreto de ley contravienen el principio de la unidad de materia, que el rango correspondiente a negocios populares de la tarifa RIMPE contraviene principios tributarios, que eximir a las personas que se acojan al régimen impositivo de regulación de activos
de la investigación de ciertos delitos contraviene también el artículo 195 y que la excepción o la exención, del pago de impuestos a la herencia a quienes mantienen un vínculo de primer grado de consanguinidad con el causante o el cónyuge sobreviviente en caso de no existir hijos que accedan a la masa hereditaria, contraviene también a los derechos de igualdad y no discriminación. Porque trataban de arreglar todo eso, ¿no? Fue lo primero que hizo el presidente, o sea, creo que ya veíamos y ya sabíamos lo que se venía cuando el presidente Guillermo Lasso lo primero que hizo fue el tema de la ley de comunicación y la ley de herencias, el impuesto a la herencia, o sea, un impuesto que afectaba directamente su bolsillo, él y de sus amigos, o sea, el presidente descaradamente, ley de comunicación para favorecer a un sector de la prensa y luego la ley el impuesto a la herencia, punto, se acabó. Ahora, el Ejecutivo tiene 30 días para vetar esta normativa o entregar sus observaciones al Parlamento, pero varios legisladores advirtieron que el presidente podría vetarlo totalmente. Es lo que hemos mencionado, es parte del juego de la política y de la democracia. Ojalá que entren en razón y esto pues definitivamente no ocurra, aunque sabiendo las pugnas del presidente de la República seguramente pasará de esa manera. Se acabó. Feed drinks in the house. Es que estoy con el